Fe y Esperanza presenta para usted el estudio de la lección de Escuela Sabática, Esdras y Nehemías, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina. Es como siempre un gran placer poder llegar ante todos ustedes una vez más para traer el estudio de la Palabra de Dios, el estudio de la Escuela Sabática en el cuarto trimestre de este año 2019. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, trayendo para ustedes, como siempre, como es nuestra costumbre, este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Esperamos que este estudio también sea de gran bendición para usted y para su familia. Esperamos que todos ustedes estén gozando de las bendiciones de Dios que derrama en sus hijos que les son fieles constantemente. Y por supuesto, agradecemos a todos ustedes que nos acompañan diariamente a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp y a través de nuestro correo electrónico, que están comunicando constantemente con nosotros. Les agradecemos mucho infinitamente también sus lindos y buenos comentarios que nos hacen también a través de YouTube, a través de Facebook y también por correo electrónico y por supuesto por WhatsApp. Si no se ha inscrito en nuestro canal, le invitamos a que lo haga en estos momentos. Solamente hay que presionar ahí para suscribirse y también hay que presionar la campanita, ¿verdad? Para que cuando subamos la lección de Escuela Sabática, inmediatamente le llegue la notificación que hemos subido la lección de Escuela Sabática, ¿sí? Eso es algo muy bueno para aquellas personas que están constantemente pidiéndonos que les enviemos la lección de Escuela Sabática, ¿verdad? Si usted le hace clic en suscribirse y luego a la campanita que le va a aparecer allí, inmediatamente en cuanto subamos la lección le va a aparecer allí que ya la hemos subido y usted ahí la podrá mirar, ¿verdad? Mis hermanos, de verdad que es un gran placer poder traer para ustedes los estudios de Escuela Sabática y poder acompañarles a todos ustedes a través de estos medios también. Y claro, esperamos que todo lo que hacemos nosotros, nuestro esfuerzo, sea de gran bendición para usted y para su familia. Recuerde que nuestro objetivo es, en un momento dado, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, poder estar todos listos y preparados, ¿verdad?, para poder ir con Él a la patria celestial. Ya sabe, a través de WhatsApp puede mandarnos un mensajito, 951-231-3877. Hemos estado sumamente ocupados, mis hermanos. Hemos estado trabajando en algunos estudios bíblicos que vamos a compartir con ustedes en un momento dado. Y también algunas sorpresitas que tenemos ahí para ustedes muy pronto, ¿ok? Vienen algunas sorpresas muy hermosas y muy lindas para todos ustedes. Así es que, por favor, ténganos paciencia de pronto si no le contestamos los mensajes que nos manda a través de WhatsApp. El correo electrónico de pronto es más fácil poder contestarlo, ¿ok? Así es que si cree que necesita algún estudio, necesita alguna respuesta un poco más rápida, mándenlo a través del correo electrónico a info, como aparece aquí, info@feyesperanza.org. Visite nuestra página constantemente también, allí en feyesperanza.org, para estar al tanto de los estudios más recientes que hemos estado haciendo, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar a la lección de Escuela Sabática, que es la número 4. En esta ocasión lleva por nombre ¿Cómo hacer frente a la oposición? Es interesante el título, ¿verdad?, que se ha elegido para esta lección número 4. ¿Cómo hacer frente a la oposición? Sabe, creo que todos, sin excepción, hemos tenido alguna oposición de una forma u otra en su momento dado, ¿verdad? Ya sea en nuestra vida personal, en la familia, también puede ser a través de la iglesia, en la sociedad, en nuestros trabajos. De repente hay cosas que chocan y de pronto gente no está de acuerdo con nosotros por algún motivo o por otro. Y hay una oposición, ¿verdad?, para hacer algún proyecto, para hacer cualquier detalle en nuestra vida que querramos hacer en este caso, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a mirar cómo todavía el pueblo de Dios, al tratar de construir Jerusalén, tuvieron esa oposición, y de eso es lo que vamos a hablar. Aunque también entraremos en algunos puntos de una forma un poquito personal a las iglesias y también a las personas, en este caso de una forma muy individual y muy personal también, ¿sí? Así que recuerde, ¿cómo hacer frente a la oposición? Y por supuesto, vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en esta ocasión en Esdras 5:5, y es un versículo que inmediatamente nos va a dar el panorama de dónde está la fuerza o dónde está, en este caso, la sabiduría para el pueblo, para que el pueblo pueda estar seguro que lo que está haciendo está correcto y está bien ante Dios. Eso es algo muy interesante y también muy importante, por supuesto. Antes de dar lectura al versículo de memoria, como es nuestra costumbre, mis hermanos, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo para que nos acompañe a través de este estudio de la palabra de Dios. ¿Le parece? Oremos, por favor, si le es posible. Incline su rostro, acompáñenme a orar.
Padre bendito, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones, por tu protección, por tu cuidado que has derramado en nuestras vidas durante esta semana. Ahora, Señor, estamos aquí preparados y listos para estudiar una vez más esta lección de esta semana, Señor, de cómo hacer frente a la oposición. Señor, sin duda alguna, es un tema muy interesante que traerá bendiciones y también instrucciones de parte tuya para nuestras vidas, para que nos ayude a ser mejores cristianos y personas más fieles a ti. Ayúdanos pues a entender el mensaje. Quita cualquier idea preconcebida que tengamos, Señor, y haznos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. No para los vecinos, no para el hermano, no para los líderes, para mí, Señor. Haznos entender que nosotros necesitamos la salvación y que nosotros tenemos que hacer algo en este caso para ser fieles a ti, Señor, y estar juntos contigo al buscarte en el estudio de tu santa palabra y también en oración. Aumentanos la fe, Padre bendito, y perdona por favor nuestros pecados. Atiende a cada persona, Señor, que ha pedido oración a través de YouTube, a través de los mensajes que nos han enviado también, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, también conoces los detalles de sus peticiones. Por favor, Señor, atiende el llamado de tu pueblo. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias porque nos envían sus mensajitos y sus pedidos de oración también. Vamos a mirar aquí lo que tenemos en Esdras 5:5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondió por carta sobre esto. Vamos a mirar la carta que se envió al rey, precisamente Artajerjes en este caso, para poder entender de qué se trataba con todo esto, con Nehemías y con Esdras y qué es lo que estaba sucediendo en realidad. ¿Okay? Va a haber mucha lectura hoy en esta lección, así que yo le pido por favor, tome su Biblia. Tome su lección y recuerde que usted puede ir adelantándose con nosotros. Mire que estamos dando alguna explicación a los textos que vienen a continuación, porque vamos a ir leyendo uno por uno, ¿ok? Así es que, por favor, vaya, adelántese un poquito de nosotros, vea qué textos vienen, prepare su Biblia y entonces cuando lleguemos allí a la lectura, usted podrá seguirnos con sus ojos a través de la palabra de Dios. Y le digo esto porque, como dijimos la semana pasada, la pantalla aquí de pronto la letra está muy pequeña. De hecho, hoy tenemos muchos textos que vamos a leer y la letra es muy pequeña. Repito otra vez, mis hermanos, la intención no es para que usted alcance a mirar todo el texto completo de la pantalla. En este caso es solamente una referencia para usted, ¿ok? Lo que es aquí la pantalla. Las preguntas, las respuestas hemos puesto un poquito más grandes porque algunas personas lo han pedido de esa manera, ¿verdad? Para que se pueda leer un poquito mejor. Pero igual lo vamos a mencionar y también recuerde que, como quiera que sea, es una referencia nada más, ¿sí? Así que vamos a mirar aquí lo que estaba sucediendo. Recordemos que en este caso Esdras, él empezó a actuar, él recibió el llamado de Dios y él comenzó a actuar en el año 457 antes de Cristo. Recuerde que a él el rey Artajerjes le dio, en este caso, el decreto para ir a construir Jerusalén. Eso no fue todo lo que sucedió. O sea, mucha gente podría pensar, bueno, se le dio el decreto, ya fue y construyó Jerusalén, todo el mundo contento y feliz. No, no necesariamente. Porque ahí viene la oposición. Vienen oposiciones muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, que no fue hasta Darío, en este caso, que se cerró, por así decirlo, los decretos, ¿no? Sin embargo, en Nehemías entra en el año 444, también llega él para apoyar. Recuerde que Esdras va a Jerusalén a construir el templo, a construir la ciudad, a construir el muro también, y su jerarquía en este caso, como lo había dicho o lo había apoyado en este caso Artajerjes. Pero mirando la oposición que estaba sucediendo, que lo vamos a mirar en las cartas precisamente que se enviaron, vamos a mirar cómo Nehemías tuvo que entrar en acción. Obviamente, recuerde, mire, hay que mirar estos dos puntos. Dios tiene sus elementos que Él utiliza para poder llevar el mensaje y llevar, en este caso, los propósitos del pueblo suyo, en este caso, ¿no? Tenemos, en este caso, a Esdras, bueno, tenemos a Daniel, ¿se acuerda? Desde que él estaba con la visión que recibió de las 70 semanas, a Jeremías que había también profetizado las 70 semanas. O sea, Dios tiene sus personas, en este caso, para que él pueda, a sus profetas, para que él pueda dar el mensaje apropiado y en este caso a utilizarlos o que sean sus instrumentos para llevar el mensaje apropiado y que se haga lo que se tenga que hacer alrededor del pueblo para que el pueblo esté bien y el pueblo pueda ser fiel a Dios. Sin embargo, Dios no es el único que tiene también instrumentos. Satanás también tiene los suyos. En este caso, miramos cómo la oposición tan terrible y tan fuerte que se ha estado llevando a cabo para que se construya Jerusalén. Y mire, desde ahora mismo le voy a comentar el por qué.
Satanás conoce las profecías. Recuerden, Satanás conoce la palabra de Dios. Entonces, él sabía que si se cumplía o se daba el decreto para que se construyera Jerusalén, esa era parte de la profecía de las 70 semanas. Y en este caso, cuando se diera ese decreto, Satanás sabía que era cuestión de tiempo nada más para que llegara el Mesías. Eso es bien importante, todo alrededor del contexto de lo que está sucediendo aquí con Esdras, con Nehemías, con Daniel, con las 70 semanas. Es muy importante porque las 70 semanas estaban anunciando la llegada del Mesías y lo que él iba a hacer para, en este caso, destruir a Satanás. Eso es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque las 70 semanas, si las desconectamos, en este caso de la historia, a cómo se encuentra proféticamente, entonces vamos a perdernos completamente en el parámetro de los puntos históricos de este mundo. Y déjenle digo el por qué hago hincapié en esto. En el mundo evangélico, los hermanos cristianos han puesto el decreto de Darío como el inicio de las 70 semanas, o el decreto, en este caso, de Ciro, como el inicio de las 70 semanas, no el de Artajerjes. ¿Y por qué? Porque el de Artajerjes, en este caso, en el año 457, es, en este caso, el que cumple mejor, en este caso, los requisitos que se necesitaban del decreto para poder, en este caso, levantar Jerusalén y que se llevara a cabo el inicio de las 70 semanas que eran parte de los 2300 tardes y mañanas, recuerda. Entonces, muchas personas pueden variar en qué momento, en qué año empezó las 70 semanas, pero sabe una cosa, algo bien interesante que las 70 semanas anuncian allí en Daniel 9, que a la mitad de la última semana, el Mesías iba a perder la vida, él iba a hacer cesar el sacrificio, él iba a morir, él iba a ser crucificado. Entonces, al final de la última semana, el evangelio se iba a dar a muchos, o sea, se iba a ir a todos los gentiles. De los judíos se iba a ir a todos los gentiles. Bueno, si Jesús fue crucificado a la mitad de la última semana, y recuerde que la semana son 7 días, 7 años, tendríamos que mirar cuándo Jesús empezó. Año 31, Cristo es crucificado. Año 27, 3 años y medio antes, Jesús empieza su ministerio con su bautizo, en este caso. Cuando él es bautizado, ahí empieza la última semana de las 70 semanas. A la mitad de la semana, él hace cesar el sacrificio, él es crucificado. Entonces, hay que mirar ahora 3 años y medio hacia adelante y vamos a caer al año 34, cuando Esteban es apedreado. Muy bien. Históricamente hablando, tenemos allá a la mitad de la semana la crucifixión de Cristo Jesús en este caso. Y eso es bien importante, déjame le digo por qué. Porque ahora vamos hacia adelante, 3 años y medio, año 34. Muy bien. Si queremos alegar en qué momento empezaron las 70 semanas, vea esto. Si empezamos a contar en este caso, hacia atrás, en forma regresiva, del año 34, vamos a llegar allá al año 556. Agregamos un año más, ¿verdad? Por los años, el 1 que se da 2 veces. Vamos hacia el año 457 en este caso. Ahí empezamos, ahora sí, con la profecía de las 70 semanas. Eso es sumamente importante, porque si nosotros movemos la profecía, entonces Jesús ya no fue crucificado en el año 31, ¿se da cuenta? Entonces, mire, el mundo evangélico, nuestros hermanos evangélicos, que de paso nada malo en contra de ellos en lo más mínimo, ni tampoco se debe tomar como un ataque, pero si ellos llegaran a interpretar correctamente las 70 semanas que empezaron en el año 457 con el decreto del rey Artajerjes, entonces ellos tendrían que aceptar automáticamente la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y esas 2300 tardes y mañanas terminan en el año 1844, octubre 22. Allí pasó algo muy, muy interesante. Y allí tenía que suceder algo sumamente importante. ¿Qué era? Obviamente, el santuario sería purificado, según Daniel 8:14. Y si es así, las personas tienen que aceptar automáticamente el chasco de 1844. Mas, sin embargo, las personas piensan, bueno, fue el chasco nada más. No, es que la profecía anunciaba el juicio de Dios, el juicio que empezaría en ese año precisamente. Eso es muy importante, no solamente para nuestros amigos evangélicos, mis hermanos, sino también para la iglesia adventista, que hoy por hoy se está poniendo en tela de juicio el juicio investigador de 1844. Si tiene alguna duda, analice nada más qué sucedía cuando el santuario era purificado. Y recuerde,
457 hasta 1844, allí termina esta profecía y el santuario sería purificado. Hay que mirar qué era lo que sucedía en el santuario terrenal cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día del Yom Kippur al lugar santísimo, ¿verdad? Solamente una vez, y solamente el sumo sacerdote, que hoy por hoy, por supuesto, es Cristo Jesús el que entró del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Eso es sumamente importante, mis hermanos, y como adventistas necesitamos mantener esa historia o bien esa profecía palpante y siempre presente. Porque allí empieza el juicio investigador. ¿Y por qué el juicio investigador? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no? Porque hay que analizar lo que sucedía precisamente en esa fecha, el día del Yom Kippur, una vez al año con el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo. Ahí era el juicio para el pueblo de Dios, para todo Israel. Ahí el pueblo de Israel estaba en oración todo el día prácticamente, en ayuno y gimiendo por sus pecados. Porque ellos estaban pensando si habían sido perdonados o no habían sido perdonados, digamos en este caso, con ese temor en sus corazones, si Dios les había perdonado o no les había perdonado. ¿Se da cuenta? Eso es sumamente importante, mis hermanos. Repito, no solamente para los evangélicos, sino para el mundo adventista, que entendamos que en el año 1844, octubre 22, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y allí inició el juicio de Dios, que era precisamente lo que se había sellado del libro de Daniel, recuerda, ¿no? Entonces, lo mismo que se anunció en este caso en Apocalipsis 10, con los 7 truenos, recuerda el ángel y el librito, exactamente lo mismo también que se anuncia para el tiempo del fin. Obviamente estaba sellado y no se podía entender hasta que llegara el tiempo del fin. Llegó el tiempo del fin. ¿El tiempo del fin de qué? De la profecía y también el tiempo del fin del mundo, en este caso, cuando empieza a girar los últimos eventos escatológicos de las profecías. ¿Se da cuenta? Eso es sumamente importante. Hay que mantener esa cadenita y no perdernos, mis hermanos, porque si movemos algo para adelante o para atrás, nos vamos a perder en el mundo, o mejor dicho, en la historia del mundo, y por supuesto también nos perderemos en la profecía, que es bíblica, que es verdadera, que es fiel y verdadera en este caso, porque Jesús nos la ha dado, nuestro Padre nos la ha dado, y si Dios nos dio la profecía, mis hermanos, esa profecía sin duda alguna se cumple, porque Dios no es un hombre para que mienta. Recuerda, ya lo miramos anteriormente, ¿verdad? También en el libro de Nehemías. Bien, mis hermanos, entonces, con eso en mente, entremos ahora a la oposición que tuvo el pueblo de Dios para construir, en este caso, Jerusalén. ¿Está bien? Vamos a entrar a la parte del domingo. En la parte del domingo, la primera pregunta que aparece allí, y bueno, de hecho el título es Comienza la oposición. Dice, lee Esdras 4 del 1 al 5. ¿Por qué crees que el remanente israelita rechazó la ayuda de otras personas en la construcción del templo? Muy bien, vamos a mirar aquí. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Recuerda, estaba ahí ya el primer decreto de Ciro, ¿no? Muy bien, entonces sigue diciendo, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hubo una oposición tremenda con Ciro, con Artajerjes, con Darío en este caso. Ahora, nótese algo interesante, ¿no? Que esta gente viene al pueblo de Dios y le dice, queremos ayudarles a edificar. Algún plan tenían ellos, y recuerde que como ellos no estaban conectados con Dios, eran instrumentos del enemigo. Por eso es que venían a ofrecerse, tomando en cuenta que Satanás estaba detrás de todo esto, se acercan al pueblo de Dios, queremos ayudarles, sabiendo, en este caso Satanás, que él los podía utilizar para después modificar o, en este caso, truncar los planes de la construcción del templo de Israel o de la ciudad de Jerusalén, ¿no? En este caso, ¿no? Así que la respuesta que pusimos aquí para esta pregunta
de la primera pregunta que se encuentra en el domingo, dice, porque según encontramos en Segunda de Reyes 17, 24 al 41, ellos eran sus enemigos y no podían confiar en ellos. Aparte de eso, ¿no? Recuerde que ya eran enemigos para empezar. Entonces vienen ellos a tratar de ayudarles a construir. Es difícil de repente confiar en alguien que ha sido tu enemigo, ¿verdad? Aunque Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, ¿no? Pero como que confiar y hacer, en este caso, trabajos o negocios juntos y unidos ahí, como que no es la mejor opción, ¿verdad? De hecho, vamos a mirar la siguiente pregunta que aparece también en el domingo. ¿Qué otro indicio en estos textos muestra por qué era acertado este rechazo? Y en Esdras 4, 4 y 5, que ya lo leímos, ¿no? Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Recuerde, este pueblo, los samaritanos en este caso, intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, que vinieran y aparte de que, como no nos dejaron construir, ahora lo vamos a atemorizar y no lo vamos a permitir. O sea, lo vamos a estar ahí constantemente persuadiendo, ¿verdad?, para que no edifiquen. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Se da cuenta? O sea que las intenciones de esta gente no eran buenas. Y recuerde, mi hermano, que en este caso podemos ver la mano de Dios trabajando a través de su Santo Espíritu, guiando a sus hijos. Usted es un hijo o una hija de Dios. Procure confiar en Jehová en todo momento y deje que Él se encargue de todo lo demás. En este caso, el pueblo de Dios confió en Jehová y ellos dijeron, no vamos a permitir que ustedes nos van a ayudar aquí a construir. Y mire, dicho y hecho, más adelante, una vez que fueron rechazados, vienen ahora a hacer un soborno en contra de ellos, ¿no? A buscar gente para que hablen mal en contra de ellos en este caso, ¿no? Así es que eso es muy interesante. La respuesta que pusimos para la segunda pregunta del domingo dice, ya habían mostrado oposición, por lo tanto era lógico que no se podía confiar en ellos en este caso. Y es interesante cómo el pueblo de Dios, vuelvo a repetir, estaba siendo guiado en este caso por el Espíritu Santo, ¿no? Para que no confiara en esta gente, ¿ok? Vamos a la parte del domingo todavía ahí al pie de la página. Aparece una pregunta y se piensa en con qué facilidad podrían haber racionalizado la aceptación de esta ayuda. Como que pensemos un poquito. Hacían poco que habían empezado a construir. Ellos estaban teniendo problemas para construir. Necesitaban la ayuda en realidad. La ayuda humana, por así decirlo, para construir. Así es que haber dicho, bueno, pues sabes que no está tan mal la cosa de que nos vengan a ayudar, ¿no? Como que nos conviene que nos ayuden. Al fin y al cabo, ellos también quieren adorar a Dios. Nótese algo bien interesante, mis hermanos, que estas personas vienen queriendo o tratando de convencer al pueblo de Dios, diciéndoles, nosotros sacrificamos también para el Dios de ustedes, o sea, el Dios de ustedes es nuestro mismo Dios. Sin embargo, había algo allí que no sonaba bien y por la guía del Espíritu Santo, el pueblo de Dios, los judíos, no aceptaron en este caso la ayuda de ellos, ¿no? Pero, ¿sabe? Es fácil de pronto nosotros aceptar la ayuda de alguien más para poder, en este caso, decir que podemos o que nos irá mucho mejor si aceptamos la ayuda de alguien más, aunque de pronto la ayuda de ese alguien más no esté bien con Dios. Y ese de repente puede ser el problema fuerte. Y ahora vamos a mirar aquí precisamente lo que dice en 2 Corintios 6:14. Dice, ¿qué nos tiene que decir 2 Corintios 6:14 en este contexto? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si hay una persona que no está de acuerdo con Dios, con tus ideales espirituales en este caso, no hay ni para qué hacer negocios. Y nos referimos, puede ser a través del matrimonio. Por eso es que no se aconseja, ¿verdad?, que si usted está buscando pareja, la busque fuera de la iglesia o bien una persona que tenga otra religión. Porque eso es sinónimo de problemas más adelante en este caso, ¿se da cuenta? Entonces, eso es algo en el matrimonio, en la familia, pero también en los negocios es lo mismo, ¿sabe? En los negocios es el mismo punto. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque una persona que no tiene el temor de Dios, si usted hace un negocio con una persona que no es de la iglesia, posiblemente pronto, por supuesto que no tiene el temor de Dios, le quede mal. Y ahí vienen los problemas más adelante. La respuesta que pusimos para esta pregunta, que de paso debe ser muy personal, como hijos de Dios no deberíamos entrar en ningún tipo de convenio con personas que no tienen nuestros mismos ideales espirituales. Esa es la respuesta de un servidor, ¿verdad? Vamos a la parte del lunes. En la parte del lunes dice, los profetas alientan.
Lee Esdras 5 del 1 al 5. ¿Por qué Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías a los judíos? ¿Cuál es el resultado de su profecía? Muy bien, vamos a mirar aquí. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Nótese que en este caso Ageo y Zacarías, Dios los estaba guiando y se levantaron como profetas para animar al pueblo y por supuesto para decirles no se preocupen, todo está bien y Dios está con nosotros. Vamos a mirar lo que sigue a continuación. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahí estaban también ayudándoles, ¿no? Número 3, en aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Sigue diciendo. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Número 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, sobre los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Y ahí vamos a ver las cartas ahora a continuación. Nótese que esta gente viene y les dice, comienzan a tratar de intimidarlos, ¿no? ¿Quién les dio permiso para edificar? ¿Y quiénes son los que están edificando? A ver, queremos los nombres, porque vamos a llevarlos a la junta, ¿verdad? Vamos a mirar a ver quién es quién. Y tratando de intimidar al pueblo de Dios, obviamente, ¿no? Pero recuerde, los profetas de Dios estaban con ellos y los profetas de Dios le estaban asegurando de que todo iba a estar bien. Eso es lo que hace Ageo y Zacarías. Si usted analiza los libros de Ageo y Zacarías, precisamente habla sobre eso, ¿verdad? Muy bien, y ahora vamos a mirar en Ageo 1, el capítulo 1, todo el capítulo en este caso. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mirad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Número 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Número 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Número 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Número 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Interesante la pregunta una vez más que encontramos allí. ¿Cuál es el mensaje para ellos y qué podemos extraer de esto para nosotros? La respuesta que hemos puesto aquí para que usted la pueda analizar. El pueblo se preocupaba más por sí mismos y no por glorificar a Jehová construyendo su templo. Pero el pueblo se dio cuenta y enderezaron sus acciones y pensamientos. Nosotros debemos glorificar a Dios en todo también. ¿Okay? El pueblo se había apartado de Dios, el pueblo no estaba en este caso siguiendo el consejo de Dios.
Y bueno, Dios había detenido la lluvia, Dios había detenido las bendiciones, por así decirlo. Y de pronto, mis hermanos, eso puede pasar también en nosotros, ¿sabe? Si nos olvidamos de Jehová, de pronto las cosas pueden que no vayan muy bien. Y no es porque Dios quiera castigarnos ni para darnos una lección, solamente de que si nosotros nos apartamos de Jehová, entonces las bendiciones de Jehová también cesan, también pueden escasearse, ¿se da cuenta? Mi hermano, mi hermana, no hay nada más hermoso que estar siempre tomados de la mano de Cristo Jesús y siempre seguir adelante y siempre estar confiando en el Señor, ¿verdad? Que todo estará bien, pero eso sí, buscando día a día, diariamente, ser fieles a Cristo Jesús, ser fieles a Jehová. Seguimos adelante, la parte del martes ahora. Interrupción de la obra. La pregunta que aparece allí, ¿qué hicieron los enemigos en Esdras 4, 6 al 24 para detener la obra en Jerusalén? Muy bien. Voy a empezar a leer solamente desde el número 11, porque aquí vamos a encontrar la carta. Esta gente envió una carta al rey, en este caso el rey Artajerjes, para que detuviera la orden y para que en este caso se cesara la construcción de Jerusalén. Vamos a mirar esta carta, precisamente lo que dice. Creo que es muy importante que la entendamos, ¿no? Son cartas textuales que se escribieron en su momento dado y están aquí en la palabra de Dios para que no nos constemos de, en este caso, no solamente de lo que estaban haciendo la gente mala que estaba en contra del pueblo de Dios, pero también para entender que Dios está al control de todo. Si de pronto hay alguien que viene en contra nuestra poniendo cartas o hablando mal de nosotros, ¿sabe? No se preocupe. Dios está al control y Dios es el que toma cartas en el asunto constantemente, ¿ok? No está en nosotros ponernos en este caso, a tratar de defender la iglesia o defender la verdad, defender la palabra de Dios. La verdad se defiende sola para empezar. La palabra de Dios es solamente la verdad y nada más. Solamente la palabra de Dios en este caso, ¿sí? Vamos a leer aquí, dice la pregunta, ¿qué hicieron los enemigos en Esdras 4, 6 al 24 para detener la obra en Jerusalén? Muy bien. La respuesta que aparece aquí, luego lo vamos a dar para seguir leyendo rápido los textos, ¿no? Escribieron una carta para que el rey revocara su decreto de dar permiso para que se construyera la ciudad, pues eran considerados una ciudad mala. Nótese que en la carta vamos a mirar cómo esta gente le dicen al rey, analiza la historia y ve que esta gente era mala anteriormente y se habían rebelado en contra de los reyes. Así es que eso vamos a mirar a continuación. Número 11, de Esdras 4. Dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Aquí vamos a tener un poquito nada más, mis hermanos. ¿Sabe? De pronto, nótese algo bien interesante, ¿no? Que al pueblo judío, que estaba esclavo en Babilonia, para empezar, se le llama una ciudad mala. Pero hay que notar algo bien interesante, que en realidad era el pueblo de Dios. No era una ciudad mala, pero el enemigo va a buscar siempre la forma de ver que el pueblo de Dios, el hijo fiel de Dios, se considere una persona mala, una persona que no se puede confiar. Y siempre puede buscar a alguien para que venga y hable mal de esa persona y lo desacredite en este caso. Nótese lo que viene a continuación precisamente con todo esto. ¿Por qué? Mis hermanos, nada más piense un poquito, mire que vamos leyendo esta carta, cómo de pronto ha sucedido esto. Mencionamos la semana pasada sobre de pronto los ataques y los golpes que hay en contra de la iglesia adventista, por ejemplo. Los ataques que pueden venir en contra nuestra de repente, ¿no? En forma individual a cada quien dentro de la iglesia, como miembro de la iglesia. Los ataques que vienen en contra de los líderes de la iglesia, de los pastores de pronto. Que porque sí hizo, ataque. Que si porque no hizo, ataque. Que si porque haga, que siempre ataques por todas partes, ¿no? Hermanos, recordemos que el ataque no viene de Jehová. La crítica, el estar juzgando y estar siempre mirando mal a la persona no viene de parte de Dios. ¿Okay? El juicio le pertenece a Jehová. Dios no nos ha llamado a nadie a ser jueces en este caso. Y nótese lo que va pasando aquí. Menciono esto para que conforme vamos mirando todo esto, usted analice cómo podemos acoplar esto ahora a la historia actual, hoy por hoy, dentro de nuestra iglesia y también
de pronto dentro de muchas o algunas personas o familias dentro de la iglesia que hemos sido atacados o que han sido atacados. En este caso, tal vez usted conoce a alguien que ha sido atacado, o tal vez usted mismo ha sido atacado de pronto dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, veamos de pronto cómo Satanás utiliza sus instrumentos para atacar a aquella persona que está buscando en todo momento ser fiel a Dios. Mire, si usted busca ser fiel a Dios en todo momento, sin duda alguna Satanás va a buscar a alguien para que lo ataque, para que lo critique, para que lo juzgue y lo apachurre. ¿Por qué? Así trabaja Satanás. ¿Okay? Así es que, ahora, si no estamos recibiendo persecución, de hecho, como pueblo de Dios, como iglesia adventista, si no estamos recibiendo persecución, es porque posiblemente en algo estamos fallando y no somos fieles hijos de Dios. Porque cuando una persona es verdaderamente fiel, hijo de Dios, fiel a la palabra de Dios, fiel a los estatutos de Dios, siempre vendrá persecución. Así es que creo yo que en su momento dado Dios nos va a levantar, ¿no? Como pueblo y como iglesia, para que seamos fieles. Recuerde que viene la apostasía omega, también viene el zarandeo, viene la reforma, viene todo eso, ¿no? Y sin duda alguna, recuerde que todo eso, antes de aplicarlo a la iglesia, apliquémoslo a nosotros mismos personalmente. Lo digo porque de pronto queremos reformar a la iglesia, queremos zarandear a la iglesia, sin darnos cuenta que nosotros no estamos reformados. Y nosotros en el zarandeo quedaríamos abajo en este caso, ¿no? O en el punto negativo, por así decirlo, ¿no? Hay que hacer un autoanálisis de una forma muy, muy personal y muy individual. Y eso que estoy diciendo, hermano, lo digo también para mí. No es solamente por decir algo y mencionar personas, ¿no? De ninguna manera. Número 13, allí de Esdras 4. Dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas. Y el erario de los reyes será menoscabado. Nótese que están tratando de ver que esta gente, si llega a construir, van a ir en contra del rey o el rey va a tener pérdida en este caso, ¿no? Número 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Y vinieron con el chisme inmediatamente, ¿no? Para que esta gente, este pueblo de Dios, en realidad recibiera su merecido en este caso y se tuviera en este caso la orden, ¿verdad?, para construir Jerusalén. Sigue diciendo, el versículo 15, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Mis hermanos, mire, esto que está diciendo aquí el versículo 15, en realidad, nótese algo que sucedió. Y usted puede analizar, siempre que el pueblo de Dios era tomado cautivo, era porque se había alejado de Jehová, era porque se habían apartado de los caminos de Dios, era porque se habían alejado de la ley de Dios. Entonces, cuando una persona se aleja de Dios, comienza a ser rebelde, comienza a causar problemas en este caso. Y efectivamente, en su momento dado, Jerusalén llegó a causar tal vez algunos problemas, ¿no? Podemos mirar a través de la historia. Y entonces ahí Dios permitía que Jerusalén fuera en cautiverio en este caso, donde se profetiza con el profeta Jeremías que Jerusalén en este caso por su rebeldía, porque era una ciudad rebelde, ahora tiene que ir en cautiverio. Lo puede analizar allí. Y de hecho creo que viene en la primera lección de este trimestre, si lo quiere analizar, ¿no? De nuevo, ¿no? Dice número 16, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Es que si se levanta esto aquí entre medio, lo de más allá ya no va a pertenecer a ti. Número 17, el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Se da cuenta aquí el rey que en realidad Jerusalén anteriormente se había levantado en contra de algunos de los reyes, ¿verdad? Vamos a seguir mirando el versículo 20. Dice, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Sin duda alguna, en su momento dado, los reyes de Jerusalén eran fuertes. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba con ellos, ¿no? Y de esa forma ellos podían gobernar.
recuerde que Dios había prometido, donde ustedes pisen, esa tierra es para ustedes. Por eso el pisar, en este caso, cuando en Apocalipsis 10, el ángel que viene y pisa un pie sobre la tierra y un pie sobre el agua, en este caso, está tomando ahí autoridad sobre esa propiedad, sobre la tierra, en este caso, ¿no? Aunque el ángel ahí en Apocalipsis 10 es Cristo Jesús y está diciendo, su mensaje es: yo tengo autoridad en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, en este caso, ¿no? Así es que eso es algo que Dios había puesto para el pueblo su pueblo, en este caso, el pueblo de Israel, que donde ellos pisaran, va a ser de ellos, en ese caso, la tierra, ¿no? Sigue diciendo aquí, del 21, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ahora aquí, el rey le dice: por favor, detén, en este caso, la obra, detén el proyecto, hasta que yo no dé una nueva orden. Ellos tienen que detenerse, ¿no? Número 22, y mirad que no seáis negligentes en esto, o sea, rápido, apúrense, apresúrense para parar, en este caso, el proyecto, ¿no? ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Pregunta al último allí el rey, ¿no? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. No te que no fueron ahí con paz, diciendo: no, miren, por favor, deténganse, no pueden ir. No, llegaron con violencia, ¿no? Violentados en este caso. Número 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahí es donde ahora entraría Nehemías en este caso, ¿no? Ahora, mis hermanos, la respuesta que pusimos aquí para esta pregunta, que es la del martes, que hicieron los enemigos en Esdras 4, 6 al 24 para detener la obra en Jerusalén, la respuesta es: aquí vemos cómo el enemigo de Dios, en este caso, recuerda el capítulo 10 de Daniel, como el príncipe de Persia, ¿no? El enemigo de Dios, que se le llama, o el título es príncipe de Persia en Daniel, dice, se oponía a la construcción de Jerusalén, pues era necesario para que se cumpliera la profecía de las 70 semanas. Si había alguien que le interesaba que no se construyera Jerusalén, era Satanás. ¿Por qué? Porque él sabía que mire, si no se construía Jerusalén, no se podía cumplir la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque la profecía decía que en cuanto se diera la orden, entonces allí empezaría a correr el tiempo de la profecía de las 70 semanas y la de 2030 tardes y mañanas, en este caso. Si no se daba la orden, si no se construía Jerusalén, esa profecía no se iba a poder cumplir. ¿Por qué? Porque al darse la orden, se construye Jerusalén, el pueblo se va a Jerusalén, que de paso sucedió en el año 408 de paso, se van a Jerusalén y de ahí de Jerusalén, ahora sí el pueblo de Dios está viviendo en una forma autónoma. Ahora sí, allí se va a cumplir precisamente la profecía, porque allí tiene que nacer el Mesías que iba a venir, el Mesías que más adelante en el año 27 iba a ser bautizado, el Mesías que en el año 31 iba a ser crucificado, y por supuesto el Evangelio se iba a dar a muchos en el año 34. Si Jerusalén no se construía, todo eso no podía suceder, no podía pasar. Ahora se da cuenta porque el príncipe de Persia, en este caso, en Daniel 10, estaba en contra de que se construyera y oponiéndose constantemente, poniendo peros y peros y peros. Y aquí podemos mirar en esta carta cómo de pronto estos problemas estaban llegando continuamente. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Satanás no quería que Jerusalén fuera reconstruida. No le beneficiaba en nada a él en este caso. Así es que ahí podemos mirar de pronto, mis hermanos, como si Dios tiene un plan para ti, para tu vida. Piensa un poquito. Si Dios tiene un plan para tu vida y en este caso Satanás, que está mirando alrededor con todos sus ángeles, sus malos ángeles en este caso, está mirando lo que está sucediendo, mis hermanos. Él quiere truncar los planes de Dios en todo momento. Si Dios te ha llamado a ti para llevar la obra, me decía un hermanito allí, no recuerdo su nombre ahora mismo, ¿no? Pero mi hermano, recuerde, si Dios nos ha llamado para hacer el trabajo de Dios, hagamos el trabajo de Dios a consta de lo que sea. Y no permita que nada se interponga en el trabajo de Dios o el llamado de Dios y usted en este caso. Recuerde, su vida
y en este caso su vida eterna puede y depende de eso también, en este caso de nuestra respuesta. Aquí, así es que la respuesta que aparece ahí, si seguimos una vez más, ¿no? Aquí vemos como el enemigo de Dios siempre estará dispuesto para tratar de detener los planes de Dios en tu vida, en la vida de la iglesia, ¿ok? En la función de la iglesia, en el propósito de la iglesia. Recuerde, como dijimos la semana pasada, la iglesia adventista fue llamada con un propósito. El propósito de llevar el mensaje de los 3 ángeles. El propósito de llevar las profecías a todo el mundo. La iglesia adventista se levantó con una profecía, por una profecía y para llevar la profecía al mundo. Y mis hermanos, usted dentro de la iglesia también tiene una función que llevar a cabo. Veamos eso, mis hermanos. Es triste que hermanos laicos me escriben para pedirme consejos, porque algunos pastores no pueden entender el principio de la predestinación, si le queremos llamar así, de la iglesia para estos tiempos. Cómo Dios ha levantado la iglesia, mis hermanos, y desafortunadamente sí es cierto que hay algunos pastores que se detienen o que detienen la obra de esa forma. Mis hermanos, sabe que Dios nos ayude. Y mi consejo para todo mundo que tiene alguna oposición dentro de la iglesia es que se mantenga firme en oración nada más. No pelee, no luche en contra del pastor, incluso aunque el pastor esté en contra, por así decirlo. Ámelo y ore por él en realidad, porque recuerde que aunque sea el pastor, él puede ser también un instrumento de Satanás y en este caso puede ser también un laico que esté en contra de los trabajos de la iglesia para seguir adelante y seguir predicando el evangelio. Recuerden, hermanos, no permitamos que Satanás nos use como sus instrumentos. Y eso, repito otra vez, mis hermanos, con mucho amor y con mucho cariño. El mensaje también es para mí, no permitamos, mis hermanos, que Dios, mejor dicho, que Satanás nos utilice para sus propósitos. El propósito de Dios es que usted entre a la patria celestial. El propósito de Dios es que usted se levante como un heraldo, como una persona, como una luz en medio de la oscuridad para otras personas. Y como iglesia debemos de lograrlo. Recuerde que la iglesia adventista es el remanente. Búsquele como le quiera buscar y póngale como le quiera poner. Bíblicamente fue levantada para el tiempo del fin y llegará y cumplirá su propósito. Quien quiera salirse de la iglesia, bueno, que Dios que le ayude, no hay ningún problema. Cada quien tiene la decisión de perderse últimamente si quiere, ¿no? Pero mis hermanos, recuerden que la iglesia fue levantada con ese propósito, ¿sí? Vamos a seguir adelante porque el tiempo nos está ganando. Dice Esdras 4 del 23 y 24. ¿No? ¿Por qué los judíos dejaron de construir? ¿No sabían que Dios quería que construyeran la ciudad que se interpuso en el camino? Ya lo leímos estos anteriormente, es que vamos a dar más respuestas. Satanás usa a los reyes o personas que él puede manipular para detener o tratar de cambiar los planes de Dios. Y eso lo ha hecho siempre y siempre lo hará, ¿verdad? Número 2, sí. Sabían que Dios quería que reconstruyeran la ciudad, porque recuerden, las profecías estaban cumpliendo. Y habían profetas que le estaban diciendo, vamos adelante, ¿no? Número 3, pues él sabía que Cristo vendría al terminar, hablando de Satanás, ¿no? Él sabía que Cristo vendría al terminar las 70 semanas y le quitaría su autoridad que tenía aquí en este mundo. Por eso es que Satanás estaba buscando la forma constantemente de detener la obra en este caso. ¿Has experimentado algo similar al estar convencido de que Dios te había llamado a hacer algo y luego a albergar dudas cuando las cosas se pusieron difíciles? Eso puede suceder muy a menudo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué aprendiste de esa experiencia, de lo que te sucedió a ti, ¿no? Aquí tengo algunas respuestas, o mejor dicho, algunas preguntas para que usted piense un poquito dentro de su vida, dentro de su experiencia, cómo usted ha vivido, en este caso, lo que se pregunta aquí en la lección. ¿Qué oposiciones has experimentado en la iglesia a donde asistes? A lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Hay personas que parece que se dejan utilizar para detener proyectos, incluso para predicar de pronto la profecía, el santuario, para predicar las predicaciones que son apropiadas para nuestros días, para hoy por hoy. Mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros como líderes de la iglesia, ¿sabe? Que Dios, por favor, nos tome en sus manos y que nos pueda guiar constantemente, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué oposiciones has experimentado en tu vida personal? También dentro de la iglesia, dentro de la familia, de una manera, ¿no? ¿Eres parte del problema o de la solución? A finales de cuentas, analicemos. Una persona que tenga una oposición en contra de la iglesia o algún problema así, nunca va a pensar que está mal, porque él piensa que está siendo un instrumento de Dios. Y recuerde, Juan 16 del 1 al 2 y el 3 también,
Dice claramente que algunas personas nos van a matar en el tiempo de cuando venga la persecución, a los que seamos fieles, ¿no? Ojalá que nosotros seamos en parte de los fieles. Nos van a matar pensando que sirven a Dios. Así es que ellos pensarán que religiosamente hablando están a favor de Dios y que Dios los está utilizando para matar, en este caso, fíjese, a los verdaderos hijos de Dios. Pero ellos van a pensar que es Dios el que lo está utilizando, no dándose cuenta que es Satanás el que lo está utilizando. Por eso, mis hermanos, dentro de la iglesia, piense usted, cuando hay un problema, alguna oposición, usted se opone de una forma negativa y de repente piense un poquito antes de reaccionar y antes de hablar, porque de pronto usted pudiera ser la persona que está poniendo la oposición. Ojalá que usted y yo seamos parte de la solución, de lo positivo, de llevar el mensaje apropiadamente y que Dios nos esté utilizando en este caso apropiadamente. Así, la parte del miércoles, Nehemías actúa en el año 444 antes de Cristo. Lee Nehemías 4, que ya no lo vamos a leer porque ya pasó mucho, o sea, es muy largo y en realidad el tiempo se nos está acabando. ¿Qué hicieron los judíos bajo el liderazgo de Nehemías para enfrentarse a la oposición? ¿Por qué era importante para ellos prepararse para luchar en lugar de no hacer nada, creyendo que Dios los protegía? Y usted puede leer ahí todo el capítulo de Nehemías 4. Es muy interesante la forma como estaba el pueblo de Dios, sabiendo que Dios estaba con ellos y que Dios estaba presente y que tenían la autoridad de Dios en este caso, ¿no? Dice dos respuestas que pusimos aquí. Hacían guardia y estaban alerta en todo momento cuando ellos se dieron cuenta, mejor dicho, que el pueblo enemigo quería destruirlos y quería detener la obra. Comenzaron a hacer guardia, ¿no? Dice ahí el capítulo 4 que ahora con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, ¿no? Listos para si alguien venía a atacar para la guerra, ¿no? Dice que los que trabajaban con su espada puestas todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, se tuvieron que armar por en caso de que fueran atacados por el enemigo en este caso, ¿no? Número 2, ellos confiaban en la palabra de Jehová y en sus promesas, conociendo las profecías. Ellos sabían que era plan de Dios y sabían que iban bien, así es que tenían ahí, sin duda alguna, constantemente el amor de Jehová, ¿verdad? Y el apoyo de Jehová en todo momento. Al pie de la parte del miércoles, ahí de la página, ¿por qué es tan importante saber que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? Por consiguiente, es importante preguntarse, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? Solamente para que quede bien claro este punto. Porque nuestra vida eterna depende de ello. ¿Okay? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, necesitamos saber y hacer la voluntad de Dios. Porque sí, nuestra vida, en este caso, vida eterna depende de ello, ¿no? Entonces, para la siguiente pregunta, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Aquí tengo 5 puntos que me gustaría que analicemos de una forma muy personal y muy individual. Número 1, si vivimos un estilo de vida que glorifica a Dios, sabemos que estamos apropiadamente bien dentro de la iglesia. ¿Okay? Y no nos engañemos a nosotros mismos de paso, porque de repente entramos en la presunción que no importa lo que yo estoy viviendo, Dios me está usando de igual manera y yo soy parte del pueblo de Dios. Cuando de repente puede que estemos muy, muy perdidos, ¿no? Número 2, si honestamente vivimos una vida de santidad, analicemos nuestra vida y veamos cómo estamos viviendo nuestra vida. 3, si verdaderamente nos interesa la salvación de otras personas. Hemos sido en este caso llamados para salvar a otras personas, mejor dicho, llevar el mensaje, ¿no? No es que salvemos por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero sí hemos sido llamados para llevar el evangelio que salve a otras personas, ¿no? Así que por medio de nuestro esfuerzo llevamos la salvación para otras personas. Es que si te interesa en todo lo que tú estás haciendo, que las personas se salven apropiadamente y correctamente, entonces vamos por el buen camino, ¿no? Número 4, si de todo corazón buscamos la guía del Espíritu Santo diariamente, y de pronto se hacen oraciones dentro de juntas directivas para que el Espíritu Santo nos esté guiando. Y mal termina la oración y comienzan los pleitos y comienzan las discordias y a punto casi, mis hermanos, escuchen lo que le voy a decir, agarrarse a golpes a algunas personas, que ha sucedido de paso. Después de que oraron y que se supone que el Espíritu Santo está con nosotros para llevar la junta de la iglesia directiva, ha habido golpes. Mis hermanos, que conste que yo no estoy el que ha entrado en esos golpes, ¿ok? Pero mis hermanos, me he dado cuenta de algunas personas que han entrado en discordias tanto así, que se han agarrado a golpes. Algunos, otros, el que tiene el Espíritu Santo, se detiene. Pero uno, hermanos, ha retado a golpes a los pastores.
¿Cree que no es cierto eso? Analice nada más un poquito y se va a dar cuenta que es que sí. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo esté guiando a esa persona? ¿Se da cuenta? Ahí es donde viene el detalle, ¿no? Número 5. Si buscamos a Dios en oración y estudio bíblico diariamente. Obviamente, mis hermanos, si usted y yo no estamos orando y estudiando diariamente, Dios no puede estar en nuestro corazón. Entonces vinimos a la iglesia tratando de imponer nuestra voluntad o bien dejando que el enemigo manipule nuestra mente y manipule en este caso nuestro voto, por así decirlo, dentro de la junta. Y ahí viene la oposición y ahí vienen los problemas de pronto. ¿Se da cuenta? Analicemos esa parte, por favor. Jueves, haciendo una gran obra. El Nehemías 6, del 1 al 13. ¿Por qué Nehemías considera que lo que está haciendo en Jerusalén es una gran obra? Eso lo miramos en Nehemías 6:3. Dice, en este caso, ¿cuáles fueron los intentos por detenerlo? Muy bien, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nótese que aquí es Sanbalat y Gesem enviaron ante Nehemías, ¿verdad? Una carta para que él viniera ahí con ellos. Entonces está un profeta que le dice, mira, vamos a escondernos en el templo, vamos a encerrarnos en el templo, porque vienen a matarte. Un profeta. Pero él se dio cuenta que era un profeta falso, un profeta que había recibido soborno, por cierto. Y en este caso, por supuesto, Nehemías dice, ¿quién soy yo para andar corriendo? Jehová está conmigo. Hermano, qué hermoso saber que Dios está con nosotros, ¿sabe? Y que no importa lo que venga, si alguien quiere hacerte daño, mi hermano, mi hermana, Dios está contigo. ¿Hay alguien que quiera hacerte daño de pronto? ¿Algún familiar que quiera hacerte daño? ¿Alguna persona que tú conoces que quiere hacerte daño? Alguien, mis hermanos, que quiere hacerte daño, sin duda alguna está siendo manejado y manipulado por el enemigo. Y como tú eres un fiel hijo de Dios, el enemigo va a buscar siempre la forma de tratar de hacerte daño. No te detengas y recuerda, Jehová está contigo. Dios está contigo. Son mensajes que mandamos constantemente de paso a través de WhatsApp. Si a usted le interesa ser parte de nuestro grupo ahí en WhatsApp, entre el enlace aquí en la descripción del video de YouTube. Ahí está un enlace donde se puede entrar e inscribirse en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ok? Se está llenando muy pronto, así es que si gusta, ahí apúntese rapidito, ¿sí? Pero mis hermanos, Dios está con nosotros, recuerde eso en todo momento, ¿sí? Y podemos ir analizando todos los demás textos, mis hermanos, aquí de Nehemías de 6 del 1 al 13, y vamos a ir mirando cómo a Nehemías trataron de detenerlo, trataron de sobornarlo, trataron de quitarlo, tratando de desviarlo, sus pensamientos para otro lado también. La respuesta que aparece aquí para el jueves, que hemos puesto, dice, Nehemías conocía el llamado de Dios, pues las profecías se estaban cumpliendo, por eso él sabía que estaba haciendo la obra de Dios. Y qué hermoso saber que usted y yo podemos ir a la iglesia sabiendo que estamos cumpliendo con el propósito de Dios en su iglesia y en nuestras vidas también, ¿verdad que sí? Mis hermanos, tenemos una gran obra que hacer dentro de la iglesia, así es que ayúdenos por favor a llevar el mensaje por todas partes, ¿sí? Número 2, Satanás usando sus instrumentos humanos trataron de hacerlo pecar y rebelarse en contra de Dios. Por eso ese profeta que vino y que le dijo, vamos al templo, ¿sabe? Al hacer eso, estaba buscando de que en este caso Nehemías pecara en contra de Dios, ¿ok? Y por supuesto no lo pudo lograr, ¿no? Al pie de la página allí del jueves, hoy sin un santuario terrenal, ¿cómo podemos tener ante nosotros una percepción de la santidad de Dios? Comprender la santidad de Dios en contraposición con nuestra pecaminosidad. ¿Cómo nos acerca a la cruz? Muy bien, las respuestas que aparecen aquí son para estas preguntas que están aquí al pie de la página del jueves. Por lo establecido por Dios como su remanente y su iglesia en este caso. Por eso es que sabemos que aunque no tenemos un santuario, tenemos la iglesia todavía donde buscamos a Dios en comunión con todos los demás hermanos en la congregación, ¿verdad? Y número 2, Dios ha prometido en su santidad vida eterna a todos sus hijos fieles. Sin duda alguna, Dios es santo y Dios ha prometido que Él llevará a aquellas personas que sean fieles a la patria celestial. Y número 3, Cristo murió por nosotros y en su sacrificio se perfecciona la santidad de Dios y así recibimos la heredad de la vida eterna. Al Cristo morir, ahí se cumple la promesa de Dios, el buscar al ser humano para que pueda entrar al cielo. Si Cristo no hubiese muerto, usted ya no tenemos la oportunidad de entrar en ningún momento al cielo. Pero puesto que Jesús vino, murió por nosotros, murió por usted y por mí, pagando el precio de la muerte por usted y por mí, ahora usted y yo podemos entrar a la patria celestial. Y qué hermoso saber que ahora Cristo Jesús vendrá en gloria y majestad en su momento dado y que juntos, como familias,
juntos como pueblo de Dios. Recuerde que Dios tiene un remanente. Dios tiene unas personas que Él, un grupo de personas que Él les ha llamado sus hijos. Y esos hijos, mis hermanos, son aquellos que le buscan de todo corazón, que verdaderamente están preocupados por ser fieles a Dios y que verdaderamente están preocupados por hacer el bien aquí dentro de la iglesia, dentro de este mundo, que verdaderamente están preocupados por llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Eso es aquella persona que está constantemente preocupada por llevar ese mensaje para que más personas conozcan de Cristo Jesús. Y de esa manera, mis hermanos, es como estamos trabajando, precisamente con fe y esperanza. ¿Por qué? Porque con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y como siempre decimos, mis hermanos, sí, queremos que tú y tu familia sean parte de ese pueblo. Que Dios te bendiga. Esperamos que el tema de esta semana haya sido de gran bendición para ti y para tu familia. Recuerda, la oposición, que no venga de parte tuya para los propósitos de Dios, ni para tu vida, ni para tu familia, ni para la iglesia. Que no se encuentre esa oposición en tu vida, por favor. No permites ser instrumento del enemigo. Así, lo contrario, santifícate y purifícate diariamente para que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Él pueda encontrarte de pie y así poder gustar la vida eterna por toda la eternidad. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza, preparando